Página 28. La muerte, Vladimir Jankelevich, 1977. 1.2. Tomándolo en serio, efectividad, inminencia, preocupación personal. Entonces Vania queda muy sorprendida al descubrir que es mortal y está sujeto al derecho común. Un gran descubrimiento, por cierto. Y aquí la gran novedad. Vanya aprende este secreto a voces como si no lo supiera. Y de hecho, podemos aprender lo que ya sabemos, cómo podemos sorprendernos con el evento más esperado, o cómo podemos convertirnos en lo que somos, entender, llegar a ser realmente lo que uno ya es virtual y sustancialmente. ¿No enseñó Platón la misma paradoja? También Eros, a través de una contradicción inusual, descubre lo que en cierto sentido ya ha encontrado. De manera más general, el hombre pasa su vida aprendiendo lo que sabía, comprendiendo un peligro cuya idea se le pasó por alto sin preocuparlo, repitiendo música o palabras que sabe de memoria, y escuchándolas de nuevo como si nunca las hubiera escuchado, como si los escuchó hoy por primera vez, mirando con nuevos ojos y frotándose los ojos, el mismo paisaje, decorado con los mismos objetos materiales, que nunca hasta ahora le habían llamado la atención. Estas, decíamos, son las palabras de amor cuando amamos, tales, en general, la vieja novedad del nuevo comienzo que comienza. El conocimiento de la muerte bien puede ser reconocimiento del mismo modo que la anamnesis platónica es reminiscencia, es tan nueva, tan primera y original como esta reminiscencia misma desde que aprendimos, nos parece que nunca antes hemos sabido nada, y nuestro conocimiento antiguo nos parece tan lejano como una ciencia prenatal, tan vacío como una nesciencia. El hombre pensó que lo sabía y no lo sabía. Consigue sorprenderse con la cosa menos sorprendente del mundo. Un buen día se da cuenta de lo que ya sabía desde hace mucho tiempo. Esta comprensión es a menudo una intuición repentina y una revelación tan repentina como la conciencia de envejecer, porque si el hombre envejece poco a poco, cada vez más, día tras día, la conciencia de envejecer llega de repente y de golpe. Una mañana mientras se afeita. En el momento autoactivo el paciente descubre, a través de ciertos signos que de repente se han vuelto elocuentes y proféticos, la gravedad mortal de la enfermedad que lo amenaza en el momento. La muerte de un ser querido nos revela que la muerte no es solo para los demás, o que yo mismo soy uno de esos otros. De repente comprendí que soy mortal, dice Arseniev en la admirable novela de Ivan Bunin, hablando de la muerte de su hermana pequeña Nadia. Y, sin embargo, ¿lo sabías?, estaríamos tentados a responder. No importa. Podemos imaginar fácilmente el diario donde el sabio anotaría, esta mañana, 21 de noviembre, a las 11:35, supe finalmente que el hombre debe morir. Nunca podremos decirlo lo suficiente, la conciencia del tiempo continuo es una conciencia discontinua. Sorpresa preparada, mensaje conocido y desconocido, conocido y aprendido, inmanente y adventicio. El descubrimiento de la cosa encontrada solo puede ser repentino. Como la discontinuidad de esta conciencia, como este choque entre el hombre informado y las malas noticias, como finalmente esta ruptura no podría ser fuente de desorden. Lo que ya sabíamos, empezamos a saberlo de manera bastante diferente, lo que difiere es la forma, la cualitativa o neumática, y la iluminación, y el sonido en un nuevo contexto mental. La verdad de la paliza tendrá sin duda un acento nuevo y una originalidad imprevista. Medimos mejor su importancia, apreciamos mejor el peso de la realidad del acontecimiento. La muerte de nuestros padres no nos ha enseñado nada material que no hayamos sabido desde el principio. Todo lo que hay que saber sobre este capítulo, ya lo sabíamos, que los hombres en general son mortales, y que el ser amado debe morir, tal vez. Ya que él es uno de estos hombres. En este sentido, no conocemos literalmente más que lo común de las criaturas, pero lo que ahora sabemos, lo sabemos de otra manera, en otro plano, bajo otra luz, transpuesto a otro orden,
descubrimos allí una nueva dimensión. Los hombres que se salvan de la desgracia saben todo lo que nosotros sabemos, pero no saben cómo ni en qué medida. En resumen, ¿qué aprendió este ser afligido, recién iniciado en la verdad inmemorial? No aprendió nada nuevo y, sin embargo, sin duda entendió algo impalpable que no tiene nombre en ningún idioma. No aprendió nada en absoluto, pero, ¿quién puede negar el valor irreemplazable de su experiencia? Esta experiencia, que no es una iluminación, tampoco es la adquisición de nuevos conocimientos, esta experiencia es, sobre el terreno, el descubrimiento de una profundidad desconocida, cuyo desconocimiento nos expone a todo tipo de incomprensiones y decepciones. En una palabra, el hombre golpeado por la desgracia se toma ahora en serio la muerte. Y aunque lo recién aprendido no es un secreto formulable ni un nuevo descubrimiento, ni una información adicional, ni en general una noción adicional al patrimonio de nuestro conocimiento, no es imposible describir tres aspectos del enriquecimiento que representa la toma de conciencia del misterio para nosotros. Distingamos aquí entre efectividad, inminencia y preocupación personal. Tomar conciencia de la gravedad de la muerte significa, en primer lugar, pasar del conocimiento abstracto y nocional al acontecimiento real. ¿No decimos, además, darse cuenta? Darse cuenta es, paradójicamente, alejarse de la verdad y pasar de una evidencia razonable, pero no convincente, a una evidencia opaca pero experimentada. Por ejemplo, vemos con nuestros ojos un espectáculo cuya posibilidad solo conocíamos nocional y nominal. Una paradoja ridícula. Es en la aniquilación y en el desgarro del ser donde el hombre experimenta más intensamente la eficacia de la mutación. Saliendo de la región libresca donde razonamos sobre la condición de Cayo y sobre animales sin descaro, el hombre se acerca a un acontecimiento destinado a suceder para siempre antes de la conversión al acontecimiento, es decir antes de la realización, el lógico concluyó, por deducción, la mortalidad universal de los hombres a la muerte de Cayo, y su inferencia no salió de la esfera irreal y teórica de los conceptos. Nunca condujo a un orden de efectividad completamente diferente. El razonamiento se movía dentro del mismo universo de inmanencia. Habría sido necesario, para provocar la muerte, no el paso de un contradictorio a su contradictorio, sino, como en el argumento ontológico, el paso discontinuo de la posibilidad a la eficacia o de la esencia a la existencia. El descubrimiento de la verdad tan banal pone fin a los malentendidos, las ficciones y las convenciones artificiales que favorecían el conocimiento ineficaz. Nuestra nueva experiencia de la muerte no añade nada, si se quiere, al conocimiento previo a la prenoción platónica que cualquier hombre puede tener de ella, pero lleva esta prenoción a otro exponente. En la experiencia del duelo o de la enfermedad se logra la promoción de nuestro conocimiento hacia la efectividad. Aprender sabiendo ya de antemano lo que estamos aprendiendo es de repente conocer a partir de un conocimiento vivido, de una gnosis concreta, llena de emoción, refrendada intensa y apasionadamente, lo que antes sabíamos sin entenderlo, lo que conocíamos con el fin del pensamiento, lo entendemos con toda el alma, o mejor con toda la vida. Y así como el amante refresca y renueva viviendo él mismo la verdad desgastada de los temas eternos, así el hombre enlutado, magullado por sus apegos, revive por su parte la verdad increíble y desgarradora de la muerte, revive para su apartamiento de lo patético. Lo absurdo de la muerte, experimenta dolorosamente la tragedia de la muerte desde dentro. La muerte, para quien se da cuenta de su gravedad, encuentra su punto de inserción en el espacio y el tiempo. La muerte es un acontecimiento que tiene lugar. Porque la inminencia es la forma temporal de la eficacia, del mismo modo que, a la inversa, la indeterminación del futuro lejano entre los teóricos o los utópicos y el secado del pasado entre los historiadores son dos formas características de irrealidad conceptual. Un acontecimiento real que ocurre para siempre es un acontecimiento que ocurre ahora y viceversa. Un evento puede ser ineficaz,
ya sea porque ya sucedió, o porque aún no ha sucedido, porque aún está por llegar, porque sucederá más tarde. Mirar hacia atrás desde el pasado es la primera manera de conocer la muerte en abstracto, siendo el conocimiento casi por definición retrospectivo y retrasado. La muerte del otro solo se conoce objetivamente y con total serenidad después del hecho, es decir, cuando ya es demasiado tarde. Mejor aún, a este respecto la muerte se conoce mortalmente, a través de un conocimiento póstumo y consecuente que es el único capaz de asegurar al hombre el ocio que transforma la tragedia en problema. Este es el conocimiento necrológico del que las necrópolis y los cementerios guardan los archivos para nosotros. El positivismo, en este sentido, considera que la humanidad está compuesta de más muertos que vivos. La historia es la galería de innumerables difuntos, y estos propios difuntos, a quienes la religión positiva adora, están tan disponibles como una colección de insectos secos o una exposición de insectos. Monias, el difunto dócil se ha convertido en un concepto puro. La retirada del futuro es la segunda forma de distanciamiento objetivo, pero en lugar de que el pasado retroceda por sí solo, aquí es el presente el que se mantiene a distancia o aleja de él el futuro. La objetivación prospectiva y la objetivación retrospectiva se extienden así a ambos lados del punto cero que llamamos ahora, en las dos direcciones opuestas del devenir. El retraso juega, aguas abajo, el mismo papel que, aguas arriba, las crónicas de la memoria. Pero si la objetividad retrospectiva solo es válida para mí hasta la muerte de los demás y en relación con esos otros, la objetividad futurista o dilatoria solo tiene sentido desde la perspectiva de mi propia muerte. Porque la muerte de cada persona, en relación consigo misma, es siempre en tiempo futuro. ¿Qué estoy diciendo? Es, por definición, el último futuro de la vida, no una etapa intermedia en el camino de esta vida, sino el más lejano de todos los futuros, no una escala temporal, ni una estación entre otras, sino el fin definitivo y el término último en la continuación de momentos sucesivos cuya secuencia forma nuestro futuro. Los otros futuros, los pequeños futuros relativos de continuación, se hacen normalmente presentes mediante el juego continuo de la futurición. La designación provisional del día siguiente, mañana, es un adverbio que solo vale durante 24 horas. El día siguiente es solo mañana hoy y será hoy mañana, como se llamará ayer pasado mañana. Pero el futuro extremo de la muerte es un pasado mañana que nunca será hoy, un futuro que nunca será presente, sino siempre por venir, y que nunca dejará de suceder y de acercarse, ya que toda nuestra vida es, por así decirlo, el advenimiento y el preludio. Todo lo posible, dice Schelling, debe suceder y a nuestra vez decimos, todo el futuro sucederá, siendo por venir solo por venir un día. Efectivamente, pase lo que pase, el futuro, como su nombre lo indica, será, es decir, terminará siendo, ya que es un ser simplemente retrasado o lo que es lo mismo, el no ser del futuro es un simple todavía no. Mejor, una promesa cumplida regular e invariablemente, porque el futuro devorador nunca cesa. Oh tiempo, suspende tu vuelo. Implora el poeta, pero el tiempo hace oídos sordos, y no suspende su curso, al contrario, lo continúa inexorablemente, sin tener en cuenta nuestras objuraciones. Es más, el robo de horas continuaría aunque todos los relojes del universo se pararan a la misma hora, cada uno a la hora marcada por su uso horario. Aunque ya no estuviéramos allí para contar las horas y decir la fecha, los años seguirían yendo y viniendo incluso si dejáramos de envejecer. Incluso si el universo colapsara en una catástrofe ecuménica, trayendo consigo el sol y la luna que marcan los periodismos astronómicos, marcan las estaciones, marcan la alternancia de días y noches, incluso si ya no quedara un solo hombre en la Tierra para decirle al mes de octubre, eres octubre, todavía pasaría el tiempo. El fin del mundo no es el fin de los tiempos. Y, sin embargo, desde la perspectiva del sujeto interesado, la automuerte es un futuro que nunca llega, o mejor, el futuro de la muerte ocurre sin estar nunca presente, al menos para mí que hablo y pienso en este mismo momento. Como el futuro de una muerte adecuada no puede presentarse,
fácilmente adquiere un carácter abstracto porque su fecha es indeterminada y porque la muerte nunca es necesaria en tal o cual momento, con gusto la posponemos hasta las calendas. El hombre se da cuenta de su muerte, y lo hace con angustia cuando comprende que el último futuro, como los futuros menores en el intervalo, también está hecho para suceder cuando descubre que el final de los finales, como los pequeños finales intermedios de las series intravitales, bien podría ser algún día mi presente. Lo que no puede ser mi presente está por hacerse realidad, lo imposible se cumplirá, la hora del absurdo, en un momento, sonará. Pronto. ¿Cómo hace latir el corazón este adverbio de inminencia aplicado al futuro extremo de la vida? El hombre se angustia cuando de repente se encuentra cara a cara con un futuro que no estaba destinado a suceder empíricamente. Es aterradora la idea de que el fin del mundo, objeto de especulaciones escatológicas y librescas, esté fijado para el próximo domingo, o que la gran tarde es esta misma tarde. Nuestra consternación se debe aquí a la repentina transformación de la muerte en un dato inmediato, pues así como el esplendor del sol requiere el uso de cristales tintados que atenúan su brillo insoportable para nuestros ojos, así la oscuridad de la muerte no se convierte en objeto de especulación solo a través de la pantalla de la mediación discursiva, o si preferimos otras comparaciones, la demora de la mediación, como los modestos circunloquios del lenguaje, amortigua nuestro contacto demasiado directo con la muerte. Al carecer del coraje necesario para soportar el tete a tete y el encuentro cara a cara, pensaremos en nuestra propia nada a través de un objeto interpuesto, a través de la zona neutral de los términos medios y los conceptos amortiguadores. Por eso los predicadores, deseosos de restablecer la moratoria que nos libere, de aflojar las garras del peligro, no dejan de recomendar la preparación para la muerte, cuidado con las sorpresas. Sea proactivo. Toma tus precauciones. Mantén la distancia. No esperes hasta tener el cuchillo en la garganta. En peligro de asfixiarnos, deseamos un ocio que dé vida a nuestra libertad. Pero el hombre prudente puede prepararse, sin saber exactamente para qué debe prepararse. La muerte que, cuando llega, siempre llega por primera vez, invariablemente nos encuentra indigentes. Invariablemente, el hombre de precaución es tomado por sorpresa, obligado a arruinar apresuradamente su fin, a morir sin importar nada, rogando al verdugo que le concediera solo un minuto de retraso, feliz con el más miserable respiro, cuando se le concede la gracia, o más bien la limosna de este respiro. ¡Qué urgente eres, oh diosa cruel! Una sorpresa preparada, decíamos, y una vieja novedad. El acontecimiento más esperado es, paradójicamente, el más impredecible, y la edad misma no tiene nada que ver con eso. Los viejos son, como los jóvenes, acosados por la urgencia, sorprendidos por sus errores, obligados a morir como el infierno, como si no hubieran tenido tiempo suficiente para ver llegar el final. Decrepitis senes, dice el estoico, paucorum annorum accessionem votis mendigo. Y de hecho nos perdemos el final a cualquier edad. Por viejos que seamos, siempre morimos demasiado pronto, porque, en este sentido, solo hay finales prematuros. El hombre necesariamente se acerca a la muerte en un estado de improvisación o de falta de preparación. La improvisación de la muerte es, literalmente, extemporánea, porque este acontecimiento de último minuto frustra cualquier contemporización. La urgencia que nos impondría la inminencia es, por tanto, motivo de pánico. El plazo lejano que se ha convertido en una amenaza inminente, el futuro quimérico fijado para mañana por la mañana, eso es todo lo que hace falta para marearnos. Cuando el acontecimiento de la muerte, que debe ocurrir en general, pero de manera indeterminada, debe ocurrir en una fecha determinada, la desesperación se apodera del hombre. Es el caso de los condenados a muerte, que son torturados, monstruosa, la precisión inhumana. Todos los hombres son mortales, y Pedro es un hombre, pero de ello no se sigue que Pedro deba morir el próximo miércoles, simplemente se deduce que Pierre morirá un día u otro.
sino el otro. De estas premisas no se puede deducir la fecha de la muerte. Estas premisas no determinan un efecto tan preciso, tan contingente como el día de la muerte en el calendario. Por tanto, solo se toma en serio el acontecimiento del momento pendiente, aquel que ya no es una simple posibilidad negativa o una potencialidad latente, sino que sucederá inmediatamente o inmediatamente. Desde el momento en que Mortalis dio paso a Moriturus y a Fortiori a Moribundus, cuando el candidato a la muerte, generalmente capaz de morir, escuchó el llamado de la muerte inminente, donde el mortal llamado a una muerte posible se ha convertido en un moribundo. En el poder de la muerte o en el proceso de la muerte, donde el destino ha incluido a la criatura en la lista restringida de los elegidos más cercanos, desde este momento el hombre ha comprendido que la muerte ya no es una eventualidad abstracta, sino el advenimiento de un acontecimiento. Ya llegará tu turno, ya estás formado en la fila, escribe Georges Friedman. Darse cuenta de la muerte no es solo experimentar la amenaza de muerte como efectiva e inminente, es ipso facto sentirse personalmente preocupado por esta amenaza si la amenaza, aunque inmediata, se dirige a otras criaturas, a los mortales en general, a cualquier hombre. Falta un elemento esencial para su eficacia, pero a la inversa, lo esencial no falta menos si la amenaza, aunque atañe al interesado, solo le concierne en un futuro lejano, porque los dos casos equivalen a la misma cosa. En ambos casos la amenaza es fingida, y el peligro de muerte es tan platónico como el que nos cuentan las historias de aventuras y las novelas policíacas. Cuando el hombre se da cuenta de que ha llegado su turno, se siente al mismo tiempo llamado a una muerte inminente y personalmente preocupado, siendo la preocupación y la inminencia dos formas de eficacia. La muerte ya no es un simple tema de versiones latinas ni un tema abstracto de disertaciones filosóficas, sino que se ha convertido en mi asunto personal. La muerte se vuelve algo serio cuando tomamos conciencia del siguiente hecho: la muerte no es solo un percance que le sucede a los demás, o a mí mismo dentro de 50 años, es decir, a mí mismo como que soy otro. La muerte no es una posibilidad lejana en el espacio y el tiempo. Un día descubrimos nuestra inclusión dentro del misterioso problema que nos imaginábamos abarcar. Un día, mientras escuchamos el peaje, nos damos cuenta de que nos tocará a nosotros como ahora toca a nuestro prójimo. Todos rehuían, cada uno se lanzaba la pelota al otro, cada uno señalaba a su vecino: el honor es tuyo, vecino mío. Comienza, vecino mío. Ve primero, vecino. Estas cortesías y evasiones se han vuelto imposibles. Digámoslo nuevamente, el hombre que realiza su propia muerte, la mía por mí, la suya por ustedes, la suya por cada uno de ustedes respectivamente, difiere completamente del hombre que, mediante el razonamiento, aplica una ley universal en su caso particular. Concluyendo a priori y a fortiori de todos a cada uno, la deducción nunca encontró a la persona de carne y hueso, como la consecuencia se deriva analíticamente y, por así decirlo, automáticamente de la ley general. La automuerte es necesaria en la razón más fuerte. Son los estoicos quienes, para inducir la resignación en el paciente recalcitrante e irracional, le presentan su propia muerte, con la ayuda de un desde, como consecuencia natural e inevitable de una ley, o que, para consolar a la viuda afligida, subsumen su duelo bajo un destino común y trivializan así la muerte del ser amado. El consuelo actúa como si uno pudiera deslizarse imperceptiblemente de la mortalidad impersonal a la propia muerte. De hecho, el consolador tiene razón y está equivocado. Tiene razón porque su silogismo es impecable, mal porque el silogismo no nos exime en modo alguno del salto vertiginoso que hay que dar, del dolor desgarrador que hay que afrontar para aplicarse la ley a uno mismo. Porque es aquí la aplicación misma la verdadera mutación y el verdadero paso a un orden completamente distinto de la exceidad. Para concluir de la mortalidad en general a la muerte de Cayo, de Tartempión, de Monsieur fulano de tal o de Monsieur cualquiera, para concluir de un caso a otro caso dentro de los límites del mismo género, el coraje no es muy necesario.
pero no soy un caso, ni un ejemplo entre otros, y me cuesta cambiar la evidencia transparente, pero no convincente, de la mortalidad impersonal por la evidencia absurda, pero vívida, que caracteriza la limpieza total. Lo que parece ser cierto para todos los hombres, lo es también para uno de ellos. Pero cuando este uno de ellos soy yo, se requiere una conversión repentina, hay que cruzar un abismo. La realización no es razonamiento, sino intuición instantánea. Entre el nosotros anónimo, que es todo y nadie, por una parte, y yo, por otra, la diferencia es verdaderamente metafísica, siempre que por yo no entendamos el yo, es decir el concepto gramatical de primera persona, pero yo pura y simplemente, yo sin artículo, yo que digo yo aquí y en este mismo momento no soy yo, quien hablo, un mortal como todos los mortales, ni una criatura entre las criaturas, ni ningún callo, sino una persona inexplicablemente privilegiada. ¿No es este privilegio, como todos los privilegios, injusto y pasional? No comienza la filosofía, tal como la entienden Spinoza y Leon Brunswick, con la superación de la parcialidad egocéntrica, con la denuncia de los prejuicios que mantiene este egocentrismo. Así como la filosofía sinóptica de la historia subordina las anécdotas y los acontecimientos actuales, la razón imparcial corrige la óptica distorsionante del propio placer, el propio dolor y la propia muerte nos desprende de la fascinación del ego y nos hace capaces de megalopsiquia. No podemos admitir que la primera persona tenga sus propias verdades, ni que la verdad en general sea relativa al número de la persona. La filosofía, que es razón, justicia y sabiduría, devuelve a su verdadero lugar, a su lugar insignificante, reduce a sus verdaderas proporciones los acontecimientos de la vida personal, mi placer personal, mi dolor personal, mi felicidad, mi propia muerte, y en general todos los acontecimientos que se designan con el adjetivo posesivo de primera persona porque es esta cláusula del yo la que por razón desinteresada es el detalle insignificante. El punto de vista del ego, como en el conocimiento del primer tipo, genera las exageraciones de la filautía, la ira y el terror, por lo tanto, es a la vez el accidente que hay que superar y la injusticia que hay que superar, el placer de los hedonistas, por ejemplo. El sabio, se convierte en un cosquilleo ridículo de la epidermis mi dolor, sujeto a la objetivación de Epicteto, deja de ser el centro del mundo y se reduce a lo que realmente es, la insignificante transformación de un cuerpo miserable apenas discernible en la multitud de cuerpos que pueblan el universo. Nos volvemos capaces de distinguir lo que es importante solo para nosotros, y lo que es importante en sí mismo, e incluso en relación con nosotros. Epicteto, de acuerdo con Epicuro, especifica que la muerte no es nada. Es verdad que una chispa en mis ojos cambia para mí el orden del universo, oscurece el color de las cosas solo para mí, envenena todos los acontecimientos de mi día, pero para terceros o para la conciencia testigo, este carbón es un polvo más en el ojo de cualquier criatura. Y asimismo mi muerte para mí es el fin de todo, el fin total y definitivo de mi existencia personal y el fin del universo entero, el fin del mundo y el fin de la historia, el fin de mi tiempo vital es efectivamente para mí el fin del tiempo, la tragedia metafísica por excelencia, la tragedia inconcebible de mi nihilización, pero la muerte del otro para mí es un incidente de lo más común y recíprocamente mi muerte para el universo mismo no es una catástrofe tan grande, es una noticia imperceptible y una desaparición indiferente que de ninguna manera perturba el orden general, de ninguna manera interrumpe el curso normal de las cosas. El lugar dejado vacante en la plenitud universal se llena inmediatamente. Mañana por la mañana el cartero traerá el correo a la hora habitual. Morimos, pero la sesión continúa y en poco tiempo, a nadie le importa. 5 minutos después del accidente, la multitud ya se había dispersado y el tráfico, que continuaba, retomó su curso normal en el bulevar. Las ocupaciones de los hombres continúan sin tener en cuenta esta desolación privada, ni la familia afligida, no son mi muerte y la de Cayo, a los ojos de un tercero o de la justicia imparcial, exactamente equivalentes. Admitámoslo,
Esta ridícula desproporción nos hace sentir muy amargamente la insignificancia objetiva de nuestra propia muerte, las pequeñas proposiciones de nuestras tragedias personales. Página 43.